Respira profundo. Imagina esta escena. Una mujer joven, expulsada de la casa donde un día la recibieron con sonrisas. La razón, un diagnóstico médico que aseguraba que jamás podría ser madre. Su esposo, millonario y frío, le dio la espalda sin mirar atrás. Pero la vida tenía preparado un giro que nadie esperaba, y años después, ella bajó de un jet privado, con una sorpresa que cambiaría todo. El amanecer pintaba el cielo con tonos naranjas y violetas, mientras la brisa helada de la ciudad acariciaba los ventanales de la mansión. Dentro, se escuchaban pasos apresurados, voces tensas, y un silencio incómodo que se apoderaba del comedor. María, con su vestido sencillo y los ojos humedecidos, permanecía de pie, mientras la familia de su esposo la observaba con un gesto de desprecio. El diagnóstico estaba sobre la mesa, aún con el sello del hospital. Infertilidad irreversible. Su suegra, con un suspiro cargado de veneno, murmuró: ¿de qué nos sirve una nuera que no puede darnos herederos? El esposo, Alejandro, evitaba mirarla, con la corbata aún desajustada y el rostro tenso. María quiso hablar, pero cada palabra quedaba atrapada en su garganta. La atmósfera era densa, casi irrespirable. Una copa se quebró en la mesa, marcando el inicio de la sentencia. Y en ese instante, supo que algo grande estaba a punto de perder. La tarde caía con un cielo gris y lluvioso. En la habitación principal de la mansión, Alejandro cerraba la puerta con firmeza. María estaba sentada en la orilla de la cama, con las manos temblorosas. «Necesito que entiendas. Ya no podemos seguir así», dijo él, con voz baja pero tajante. Ella lo miró con los ojos inundados de lágrimas, buscando algún rastro de amor en su mirada. Afuera los truenos resonaban, como si la tormenta quisiera interrumpir aquella decisión. «¿Un divorcio? ¿Así de fácil borras lo que juraste?», preguntó María, apenas conteniendo un sollozo. Alejandro apretó los puños, caminó hacia la ventana, y respondió: «No es fácil, pero es lo correcto». El silencio cayó pesado, roto solo por el golpeteo de la lluvia. En ese cuarto, la historia de un amor sencillo y puro terminaba sepultada bajo la ambición y las apariencias. Era de madrugada cuando María subió a un taxi con una pequeña maleta. La ciudad aún dormía, iluminada por los faroles anaranjados de las calles vacías. Llevaba consigo la sensación de haber sido despojada de todo: su matrimonio, su hogar, su dignidad. El chofer, al verla tan cabizbaja, preguntó suavemente: «¿Todo bien, señorita?». Ella forzó una sonrisa débil, negando con la cabeza. Sus manos acariciaban su vientre, como si buscara consuelo en un gesto inconsciente. No lo sabía aún, pero dentro de ella latía una nueva vida. La radio sonaba con una melodía nostálgica, reforzando aquel instante de quiebre. El reflejo de su rostro en la ventanilla mostraba a una mujer rota, pero con una chispa de fortaleza que empezaba a despertar. Cada kilómetro recorrido era un paso hacia lo desconocido, hacia una nueva etapa. Y aunque el dolor la ahogaba, una promesa silenciosa empezó a germinar en su interior. El sol del mediodía brillaba sobre la nueva ciudad donde María llegó a empezar de cero. Era un lugar ruidoso, lleno de calles abarrotadas y aromas de comida callejera. Alquiló una pequeña habitación en un barrio humilde, con paredes descascaradas y un ventilador viejo que apenas funcionaba. Allí, entre cajas y bolsas, comenzó a reconstruir su vida. Pasaban los días, y una mañana, mientras doblaba su ropa, un mareo repentino la obligó a sentarse. Alarmada, acudió al médico. El consultorio tenía olor a desinfectante, y los relojes parecían marcar el tiempo con lentitud. Cuando la doctora regresó con los resultados, sonrió y dijo: «Señora, usted está embarazada». María se quedó helada, con lágrimas que brotaron sin control. Aquel diagnóstico que la había destruido era falso. En ese instante, entendió que la vida le había devuelto lo que le arrebataron, y ese hijo sería su fuerza. Las noches eran largas y solitarias, pero también llenas de planes. María comenzó a trabajar en una cafetería del centro, con el sonido constante de platos y tazas chocando. Su barriga crecía, y aunque muchos clientes la miraban con curiosidad, ella seguía firme. Una anciana le decía con ternura: «Ese niño será tu bendición. Ya lo verás». Entre turnos agotadores y madrugadas sin dormir, María descubrió una habilidad para organizar, para emprender, para crear. Guardaba cada moneda en una caja de lata, soñando con abrir su propio negocio. Su vientre era un recordatorio constante de que no estaba sola. Cada patada del bebé le devolvía fuerza, como si su pequeño luchara a su lado.
La atmósfera del café, con olor a café recién molido y risas ajenas, fue testigo de su transformación silenciosa. En ese rincón anónimo, nació una empresaria. 2 años después, el amanecer iluminaba el aeropuerto privado con tonos dorados. Un jet blanco, elegante y reluciente, descendía suavemente sobre la pista. Los fotógrafos aguardaban expectantes, pues un evento de empresarios internacionales estaba por comenzar. La puerta del avión se abrió, y allí estaba María. Su silueta elegante y mirada segura contrastaba con aquella joven que alguna vez fue despreciada. A su lado, la niñera cargaba en brazos a un niño pequeño de rizos castaños, que sonreía inocente. El aire olía a combustible, pero también a triunfo. Los flashes estallaban, captando cada gesto de aquella mujer transformada. Caminaba con firmeza, como si el pasado jamás hubiera existido. La multitud murmuraba, intrigada por la empresaria que había llegado en un jet privado. Y entre la multitud, alguien no podía apartar la mirada. Era Alejandro. El salón del evento estaba decorado con lámparas de cristal y alfombras rojas. Las conversaciones fluían entre empresarios y periodistas. María caminaba con porte, saludando a quienes la reconocían por sus logros recientes. Alejandro, de pie junto a un grupo de inversionistas, la observaba sin parpadear. Su corazón se aceleraba, sintiendo cómo el pasado volvía a golpearlo. La vio tomar en brazos al niño, acariciar su cabello y sonreírle con ternura. Un nudo en la garganta lo invadió al darse cuenta de lo que eso significaba. ¿Ese es su hijo?, preguntó incrédulo a un colega cercano. Nadie respondió. El silencio en su mente era ensordecedor. Las luces del salón parecían más brillantes, cegándolo con cada recuerdo de lo que perdió. Y en medio de tanta gente, él entendió que el destino lo estaba castigando. La noche avanzaba y la música suave llenaba el ambiente del evento. Alejandro se acercó con pasos vacilantes, como si cada metro recorrido pesara toneladas. María lo vio venir, y su respiración se volvió más lenta, profunda. Él sonrió con nerviosismo, intentando encontrar palabras. María, yo no sabía. Ella lo interrumpió con una mirada serena, aunque en el fondo cargada de cicatrices. El niño jugueteaba con una servilleta, ajeno al drama que se desarrollaba frente a él. Los reflejos de las lámparas hacían brillar los ojos húmedos de Alejandro. «Déjame explicarte, cometí un error terrible», dijo con voz quebrada. María respiró hondo, recordando cada lágrima, cada noche de soledad, cada humillación. Y aunque el dolor aún vivía en ella, también vivía la certeza de que ya no era la misma. Lo miró fijo, y con calma respondió: «Llegaste tarde». El aire del jardín iluminado por faroles caía frío, cargado de perfume de rosas. Alejandro insistía, caminando junto a ella mientras la seguía entre los pasillos. «¿Podemos empezar de nuevo? Por favor, dame otra oportunidad», suplicaba. María, con el niño en brazos, se detuvo frente a una fuente que reflejaba la luna. El agua ondulaba, como si quisiera repetirle la verdad en su superficie. «Tú elegiste creer en ellos, en los que me despreciaron», dijo con firmeza. El eco de su voz retumbó en el jardín silencioso. Alejandro bajó la cabeza, derrotado. «Me equivoqué, fui débil», murmuró. El pequeño se aferró al cuello de su madre, como si entendiera el peso de esas palabras. El tiempo se detuvo por unos segundos. María acarició el cabello del niño y dio media vuelta, porque el futuro ya no estaba detrás de ella, sino adelante. La madrugada pintaba el cielo de un azul profundo, y las luces de la ciudad se apagaban lentamente. En la suite del hotel, María observaba por la ventana, mientras su hijo dormía plácido en la cuna. Recordó los días en que lloraba sola en aquella habitación alquilada, y la comparó con este presente de Victoria. Alejandro había tocado a su puerta esa misma noche, insistiendo una vez más. «Dame la oportunidad de ser el padre que no fui», suplicó desde el pasillo. Ella cerró los ojos, escuchando su respiración detrás de la puerta. Pero no abrió, porque entendió que no podía permitir que el mismo error volviera a repetirse. La brisa nocturna entraba suave por la ventana, trayendo calma. En ese silencio, juró proteger a su hijo de todo. El pasado quedaba atrás. El futuro era solo suyo. El día siguiente amaneció con un cielo despejado y brillante. El evento concluía, y los empresarios se despedían con apretones de mano. María subió de nuevo al jet, con la niñera y su hijo a su lado. Alejandro la miraba desde lejos, con los ojos cargados de lágrimas y arrepentimiento. Ella no volteó. Caminó con paso firme,
mientras su hijo agitaba la manito saludando a todos. El rugido de las turbinas llenó el ambiente, como un símbolo de despegue hacia una vida mejor. El sol reflejaba destellos dorados en el fuselaje del avión, y mientras la escalera se cerraba detrás de ella, el pasado también se cerraba. Quedaba claro, la mujer que un día fue despreciada, ahora volaba más alto que nunca. El jet surcaba el cielo, atravesando nubes blancas y brillantes. María miraba a su hijo, dormido en el regazo de la niñera. Acarició su mejilla y sonrió con serenidad. Afuera, el horizonte parecía infinito, como la vida nueva que había construido. Cerró los ojos por un momento y recordó la frase cruel de su suegra: «De nada sirve una mujer que no puede dar herederos». Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios, porque no solo era madre, también era empresaria, líder y ejemplo de fortaleza. La cámara se alejaba en ese instante, mostrando el avión perdiéndose en el cielo. Y con esa imagen, la historia se grababa en la memoria de todos. La vida no siempre se escribe como esperamos. A veces, los diagnósticos fallan, y los corazones también. Lo que un día parece una derrota, puede ser el inicio de una gran victoria. Nunca dejes que el juicio ajeno defina tu destino, porque quien hoy te rechaza, mañana podría suplicarte perdón. Pero tu fuerza siempre debe estar en lo que construyes, no en lo que perdiste. Recuerda, el verdadero poder no está en vengarse, sino en seguir adelante. Y cuando vueles alto, que tu pasado solo sea un recuerdo lejano.